Buen día, queridos amigos. Esto es nuevamente noticias para estar tranquilo, pero sobre todo para comprender. Miren lo que pasa. Yo tengo un fantástico grupo de mis ex compañeros de clase que realmente es fantástico, pero de repente en algunas ocasiones, cuando yo publico algo, detecto alguno que está en la estratosfera, que esto es verdaderamente lo que la oscuridad, el estado profundo, los que dominan el planeta, pero los pares que dominan el planeta, los oscuros, quieren verdaderamente que todo el mundo esté volando en el fútbol, en las noticias locales, la riña entre políticos local, y nadie se dé cuenta de lo que está pasando en el interior. Por eso vamos a hacerles un pequeño informe para que todos estén tranquilos, para que vean cómo todo lo que está sucediendo tiene que ver con lo que ya estaba previsto en el plan. Como yo les mencioné muchos años atrás, en un crucero tuve la oportunidad de conocer a un general norteamericano retirado que me explicó a la perfección todo esto que iba a suceder. Les estoy hablando de muchos años atrás. Y a partir de ahí, que eso fue una sincronicidad, yo levanté la oreja para entender qué es lo que estaba pasando. Y este militar me dijo, nos están mandando a pelear para ocultar cosas de la historia y para trabajar en favor de lo que algunos oscuros quieren hacer con el mundo. Y nosotros no estamos de acuerdo en que nos manden a morir por sus negocios y por sus ideas muy oscuras. Por lo tanto, tenemos que conseguir un candidato a presidente que se anime a arriesgar su vida muchas veces para llevar adelante un plan de limpieza del planeta de estos oscuros, que son una raza muy complicada y muy manipuladora. Ahora, yo a partir de ahí empecé a estudiar y encontré perfectamente las razas de las que está hecho el planeta, y obviamente son las 3 razas que están en nuestros libros. Y hay una que es muy oscura, con orígenes muy oscuros. Miren lo que les digo, con orígenes muy oscuros, muy racionales, extraterrestres, igual que la demás, porque no se crea de la nada la vida. Eso es un invento de los científicos para marearnos. Pero fíjense cómo es la cosa. Esto es muy interesante porque hicimos un análisis de muchas cosas del movimiento QAnon, lo que muchos también piensan que es una conspiranoia, es algo de conspiranoicos. Miren, la gente de cerebro izquierdo, cuando no sabe cómo calificar a los que piensan diferente y tienen percepciones y piensan mucho más profundo, dice que son conspiranoicos. Y ayer yo lo veía con total claridad cuando alguien me contaba que una persona le había dicho: Trump no quiere renunciar. Miren lo que les digo, ese título así tal cual está, y así tal cual estaba en el diario más importante del Uruguay, que igual no tiene nada de importante y tiene 3.000 ejemplares diarios, no lo lee nadie, pero se mantiene ahí porque está financiado, obviamente, por los que les interesa poner su idea de las cosas e imponer
su modo de pensar, como todos ahora, como todos los diarios en el mundo prácticamente. Pero fíjense, vamos entonces a hacer este análisis porque la gente transfiere prácticamente, aunque esté pensando de una mejor manera, transfiere y se come todos esos titulares pensando que son verdad. Y eso nos pone nerviosos a algunos de los que somos más evolucionados, pensando que el plan de la luz está fallando. Y la luz está al final del camino. Recuerden que el presidente Trump hizo su alocución inmediata después de los problemas en el Capitolio, diciendo: quiero comenzar hablando sobre el repudiable ataque al Capitolio americano. Y esto es muy importante, igual que todos los americanos. Me provoca indignación la violencia y la falta de respeto a la ley y el caos. Es muy importante. Envié entonces a la Guardia Nacional y agentes federales para seguir y asegurar el lugar y retirar a los invasores. Todo esto es muy importante porque las redes dijeron que era una incitación a la violencia y bloquearon las cuentas del presidente después de esto. Pero esto no es la parte importante. Todo el mensaje este es muy importante, pero habla de que los manifestantes que invadieron el Capitolio profanaron el lugar. Pero es muy importante lo que termina diciendo. Pues para que se den cuenta, todas las palabras de este discurso fueron interpretadas, como yo siempre les digo, utilizando muy poderosamente la disonancia cognitiva, fueron interpretadas por todos los medios como una concesión a Morbosín, fíjense, como una concesión. Porque la gente de cerebro izquierdo lo lee de una manera diferente y los medios lo utilizan para pintárselo de esa manera. Pero en la realidad no fue absolutamente nada de eso. En ningún caso hubo ninguna concesión, sino que hubo mensajes muy poderosos metidos en el medio de manera simbólica, como siempre les decimos. Los medios sensacionalistas, también del mismo cerebro, ni siquiera percibieron alguno de esos mensajes metafóricos y poderosos que todos los de cerebro derecho los percibimos. Además de que los percibieron ni siquiera los destacaron, obviamente destacaron la otra cara de la moneda. Pero todos los seguidores de QAnon, fíjense, han encontrado mensajes fantásticos en este discurso que parece normal. Yo soy seguidor de QAnon desde hace mucho tiempo, porque el que me había puesto en esta pista era aquel general hace mucho tiempo también. Y para los que no tienen idea de qué estamos hablando, QAnon es un usuario anónimo que desde el año 2017 viene revelando información de inteligencia y actos criminales, y se cree obviamente que detrás de eso hay altos mandos de inteligencia militar y patriota que viene elaborando el minucioso plan que aquel general me había contado para retornar a Estados Unidos al camino de sus padres fundadores. Trump, obviamente, es la persona designada para llevar adelante ese plan. Y QAnon también se llama el movimiento de toda la gente que sigue los posteos de este usuario anónimo. En sus publicaciones, primero en la plataforma 4chan y después en 8chan, QAnon ha adelantado gran cantidad de información de inteligencia de los patriotas.
pero lo hace de manera encriptada para que los ciudadanos directamente investiguen y se interioricen. Miren, de una manera muy inteligente, para que los ciudadanos investiguen, se interioricen y generar realmente un conocimiento profundo de lo que está pasando. De esta forma se va generando una fantástica masa crítica de ciudadanos conscientes en el pueblo. Pero debemos dejar en claro que muchísima de la información que QAnon transmitió en sus posteos se terminó convirtiendo en realidad un tiempo después, tal cual lo había predicho Q. Esto nos demuestra que los seguidores de este movimiento, que es la letra Q, el número 17, la letra número 17 del alfabeto en inglés. Esto nos demuestra fantásticamente que hay verdaderamente de fondo, y esto tiene que quedarles claro a todos ustedes para tener absoluta tranquilidad, como dicen los seguidores, confía en el plan, que hay verdaderamente un plan de fondo para restaurar los valores tradicionales absolutamente corrompidos y desfigurados por la izquierda internacional. Recuerden que cuando hablamos de izquierda, no hablamos de izquierda y derecha como partidos, hablamos de la gente de cerebro izquierdo, hablamos de los PA, hablamos de los chinos, hablamos del origen de los PA como está en nuestro libro. Fíjense que empezó en la realidad por allá por la Patagonia. Pero volvamos al 17, que es el número de la letra Q. Obviamente es por eso que los seguidores de Trump encontraron perfectas encriptaciones en el discurso, que obviamente son extremadamente sutiles, pero que nos transmiten tranquilidad y esperanza, que es lo que yo quiero que todos ustedes tengan. Fíjense qué interesante, entre el minuto 1:28 y 1:45, en estos 17 segundos, la cámara cambia totalmente de ángulo, algo que no tiene sentido en un mensaje corto de frente a la audiencia. Hay que comprender que hay otros mensajes encriptados en la medida de que el video fue publicado el 1/7, porque en Estados Unidos se lee al revés, el 1/7, enero 7, 17 otra vez. Estos mensajes fantásticos son considerados por todos los seguidores de QAnon como que el plan sigue adelante tal cual fue elaborado. Queda claro que aquel plan que permitiría vencer al Estado profundo y la élite comunista y globalista sigue adelante paso a paso, tal cual me lo comentó aquel general. Hay que entender con claridad de que todo lo que está sucediendo, para quienes seguimos a Q, todo lo que está sucediendo fue predicho paso a paso exactamente por Q muchos meses atrás. Todo, absolutamente todo, incluyendo el cierre de la cuenta de Twitter de Trump. Esto no es juguete. Y por otro lado, es lo que nos da la tranquilidad de que el plan continúa avanzando. Nos da la tranquilidad, como dicen los patriotas, de confiar en el plan.
Cuando Trump habla de la transición al segundo mandato más grande, no está hablando de la transición a otras personas, sino que a su segundo mandato. Y obviamente cuando habla de una transición ordenada, fíjense lo que les digo, habla de una transición limpia, lejos de toda la escoria del Estado profundo. Realmente el retorno del poder al pueblo, como él mismo lo dijo en algún momento. Dijo, cuando haya una transición, no va a ser una transición de un partido a otro partido, ni de un partido a otra, de una persona a otra persona. Va a ser a todos ustedes, al pueblo de los Estados Unidos. Claro, por supuesto, miren, de fondo hay que entender que Trump está trabajando en la solución militar poderosa de la que estamos hablando desde que empezó la pandemia, la falsa pandemia. Miren, emia, aquello que viene de la sangre, es la sangre, la emia, la leucemia, la anemia, y esto es la pandemia. Miren lo que les digo, es las partículas que los pan, el pueblo de los pan, ponen en la sangre o tienen en la sangre. Está claro que cada uno de los pasos que dijo QAnon se están cumpliendo a rajatabla. Fíjense, esto es fantástico. Vamos a intentar poner esta imagen en el podcast. Miren, el mensaje de QAnon 4414, fíjense, que suma 13. 13 es el número de los oscuros, fíjense. Y se llama Emergency Action Message. Esto es muy poderoso para los militares porque el EAM quiere decir un mensaje que debe ser seguido al pie de la letra. Los mensajes de lanzamiento de misiles y los mensajes más importantes en las acciones militares se transmiten como EAM, Emergency Action Message. Vamos a buscar una forma para que ustedes puedan abrir estas imágenes, pero vean lo que dice este mensaje. Empieza con mensaje de emergencia EAM para los leales. Dice Red 1. Nosotros tenemos en nuestros videos hace tiempo un rayo rojo que pega en la base de la Estatua de la Libertad. Y nadie entendió bien ese mensaje. Y ese mensaje tiene que ver con el rojo, miren lo que les digo, con el rojo pegando en la base de la Estatua de la Libertad. Y dice Red 1, el Twitter de Trump, POTUS Twitter, es removido. Red 2, hay un blackout central de comunicaciones a nivel de Estados Unidos continental. 3, dice Class, movimiento o jugada de Nancy Pelosi o de Pence. 4, movimiento de activos militares. 5, el establecimiento del Comando Central Militar. 6, instrucciones del secretario de Defensa. Y el post de Q, como lo verán, cierra con las palabras Castle Rock. Y después dice Q. Pero vean qué fantástico, porque en la realidad tenemos que recordar que este posteo fue el 4 de junio del 2020. No tenía ningún sentido en ese momento hablar de esto. Nadie le prestó atención, pero todos íbamos descifrando, toda la comunidad de Q iba descifrando mensaje a mensaje. No tenía mucho sentido, pero todo esto se está cumpliendo.
Podemos volver a analizarlo. Miren, el punto 1 dice la remoción de Trump de POTUS del Twitter. Ya sucedió. El segundo habla de un blackout total de las comunicaciones en Estados Unidos continental. Un apagón total de las comunicaciones. Miren lo que les digo. Y hemos visto apagones enormes en todo el planeta. Y hay quienes dicen que vienen muchos más. Algunos con razones muy interesantes, fíjense, como el que hubo en Pakistán. Vean qué interesante. Algunos decían que China estaba urdiendo la compra de General Electric. Miren lo que les digo, General Electric es un conglomerado enorme, pero una parte muy importante de la General Electric es los motores de aviación. Y los motores de aviación son parte central de las líneas aéreas, pero de la Fuerza Aérea Norteamericana. Por supuesto que eso no se podía permitir. Estaba prevista la negociación y cerrar el trato en Pakistán unos días atrás. Oh, casualidad, ese día hubo un enorme apagón en Pakistán. Recuerden también que hubo apagones enormes en lugares muy oscuros, muy manejados por el Estado profundo, nada más y nada menos que el Vaticano y Berlín, fíjense. Situaciones como en el caso de Alemania, donde el 40% del país quedó en penumbras. Fíjense qué fantástica oportunidad para apresar gente y para hacer redadas que hay que hacer. Eliminar de la circulación algunos oscuros y meterlos presos. Continuando, el punto 3 es fantástico porque el año pasado hace referencia a un movimiento de Pelosi o de Pence. Fíjense lo que estamos hablando, a una posible maniobra de estos para destituir a Trump. Y estos ya pasó, ya trataron de hacer esto. O sea que fíjense, esto es fantástico porque quiere decir que lo que estos sos, quiere decir que ya eres un mira lo que está diciendo, estos payasos hicieron, estaba totalmente previsto por los patriotas de Trump. Pero fíjense qué interesante, estas mismas movidas de estos personajes le dieron argumentos a Trump para invocar al sector militar por traición a la patria o por insurrección, de manera fantástica. Hay que darse cuenta que ellos están acostumbrados a actuar con absoluta impunidad. Eso lo vimos aquí con mucha claridad en Uruguay durante 15 años. Se robaba de una manera descarada. La empresa petrolera dilapidó entre amigos $1.000 millones, algo que en cualquier otro país hubiera sido un escándalo impresionante, y acá solamente dio para destituir al vicepresidente de la República, que antes había sido presidente de la petrolera, una cosa impresionante, pero se acostumbran a actuar con impunidad y actúan libremente al golpe del balde, como se dice, sin pensar, porque todo está cubierto, el poder les da tranquilidad, fíjense, y se cometen errores, como aquí le están dando los argumentos a Trump de manera perfecta. 4. El movimiento de activos militares. Si bien todo esto se maneja con un gran secretismo, muchísimos usuarios de las redes sociales han reportado movimientos de activos militares en todas las ciudades de Estados Unidos, y ni les hablo en Europa. Pero continuemos con el análisis. Fíjense, Trump le da el mensaje a la gente pidiéndoles que vuelvan a casa y se dispersen. Tomen nota de estas palabras. Y según todos, después de eso, abordó el Air Force One y se dirigió a una base militar.
Desde allí debe haber impartido órdenes al Pentágono para activar sistemas militares. La ley marcial, la ley de insurrección, fíjense, o la orden ejecutiva previamente firmada por Trump. La 13848, firmada por Trump sobre interferencia extranjera en las elecciones. Luego de esto, sería de esperar un mensaje de Trump a la población para comunicarle muchas cosas. Pero, ¿qué está sucediendo? Sería prácticamente imposible con el bloqueo mediático que se armó para esto. Pero presten atención a lo que les estamos hablando. El día 7 de enero, la Comisión Federal de Comunicaciones envió una notificación muy fuerte a los medios en forma de advertencia de acción forzada. Fíjense, como dicen los gringos, enforcement, ¿verdad? Muy fuerte, advirtiéndole a los medios que estuvieran preparados por si el presidente dirige un mensaje de emergencia a la población, lo que bloquearía absolutamente todas las comunicaciones del país. Lo que parece hoy por hoy más aplicable es la ley de insurrección, puesto que Pelosi y obviamente el vicepresidente han hecho movidas que son claramente una insurrección y un intento de golpe de Estado, porque han pedido públicamente la destitución del presidente constitucional. Yo les dije que recordaran muy bien el video de Trump después del Capitolio, que contenía una incitación de Trump a que se dispersaran y volvieran a sus casas. A sus casas en paz, miren. Y esta proclamación es un paso requerido. Es realmente una instancia requerida para poder convocar la ley de insurrección. Esto es fantástico, porque para poder convocar a la milicia o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es necesaria esta incitación primero. Pero si no crees que esto es así, porque los incrédulos abundan, fíjense. Recuerden que el punto 6 hablaba de dar instrucciones al secretario de Defensa. En el Código de los Estados Unidos hay un título 10 que es el que describe muy detalladamente el papel de las Fuerzas Armadas. Y en la sección 254 se llama Proclamación para dispersar y explica: siempre que el presidente considere necesario utilizar la milicia o las Fuerzas Armadas en pos de este capítulo, ordenará inmediatamente mediante proclamación a los insurgentes que se dispersen y se retiren a sus moradas en paz. Eso es al pie de la letra lo que hizo Trump el miércoles. Esto es impresionante. Después de eso, Trump abordó un avión especial, el avión E-4B, que es un avión de mando militar especial. Fíjense lo que les estoy diciendo, no estamos jugando. Con este avión se dirigió a una base en Abilene, Texas, fíjense, y allí está el Centro de Comando Militar Nacional de Operaciones Aerotransportadas, uno de los centros neurálgicos del movimiento militar, un componente súper clave del sistema militar norteamericano, las acciones aerotransportadas.
Pero miren, ¿cuáles son las versiones que están circulando? No digo la prensa, eso es una tontería. Digo las versiones que están circulando. La primera es que Trump se habría ido a Camp David, fíjense, un lugar poderoso históricamente hablando. Y la segunda es que se había trasladado a la base de la montaña Cheyenne, en Colorado. Pero miren, ¿cuál es la peculiaridad de estos lugares? Que ambos son refugios atómicos, o sea, de máxima seguridad, impenetrables desde todo punto de vista. Y por ser refugios antiatómicos, miren lo que les digo, estos dos lugares comparten una denominación. Miren, Castle Rock. Y eso era la última frase en el posteo de Q, Castle Rock. Pero tomen nota, esto decía Q el 4 de junio de 2020, casi un año atrás, fíjense de lo que estamos hablando. Por lo tanto, como me lo había adelantado aquel general y como lo ha dicho Q miles de veces, el final será militar. Entonces van a entender con total claridad lo que pasaba, por ejemplo, en Uruguay un día atrás, donde los infantes de Marina estaban controlando las playas del este del país en la noche. Miren lo que les digo para que nadie se vaya a infiltrar. Y eso se hace para evitar, miren lo que les digo, entre comillas, aglomeraciones del COVID. Fíjense, cierro comillas. Y los pibes de la playa dicen, nos parece un poco mucho de que haya infantes de marina con cascos, chalecas antibala, visores nocturnos y armados. Se empiezan a ver las patas a la sota. El final en todo el planeta va a ser militar. Muy importante porque el abogado de Trump, Lin Wood, transmitió a todos de que se mantuvieran en calma y rezaran porque el plan pueda cerrarse como está programado. También advirtió que mucha gente va a ser arrestada. Miren lo que les digo, estamos hablando en todas nuestras comunicaciones desde el año pasado de esto. Miren lo que les digo, el año pasado, mucho antes de la pandemia, estamos hablando de las 300.000 órdenes selladas judiciales que hay en Estados Unidos. Se habla de que va a haber 300.000 personas presas, por lo menos. Pero ahora que ya ha pasado lo del Congreso y Trump tiene una visión clara de quiénes fueron los traidores, cosa que no podía saber 2 días antes, se puede actuar con tranquilidad. Fue una jugada maestra para sacarles las caretas a absolutamente todos. Y ahí quedó claro quiénes fueron los cómplices profundos de este golpe criminal contra el gobierno de Estados Unidos, de este golpe de Estado, del Estado profundo. Está claro para todos los que lo seguimos de que el Rubiales sigue perfectamente su plan de drenaje del pantano. Recuerden que yo les digo que el pantano no es una metáfora ridícula. Ya los egipcios, miren lo que les digo, ya los egipcios simbolizaban a la oscuridad con un cocodrilo del pantano. A toda la gente del sur, miren, del sur, muy al sur, de la Antártida y la Patagonia como integrantes del
pantano. Tenemos claro que habrá ahora unos impas, habrá unos 7 o 10 días de apresamientos. Va a haber gente que va a caer presa en cantidades increíbles. Y después va a venir un momento fabuloso de revelaciones absolutas de todo aquello que estamos hablando desde marzo, de toda la oscuridad verdadera, el satanismo, el tráfico de personas, los subterráneos, todo lo de los los subterráneos donde tenían esclavizadas a la gente y todas las movidas del estado profundo de siempre. Por eso nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Esta es información para estar tranquilos. Quédense tranquilos porque todos los que seguimos esto desde el principio tenemos la tranquilidad de que la luz brillará poderosamente en muy poco tiempo. Gracias, gracias, gracias. Namaste.